Estaba yo el otro día intentando terminar la cena después de mirar cierta película, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Psiconautas, Los Niños Olvidados. Esta reseña me la pidió Pablo Hernández, que es uno de mis mecenas de Patreon, pero antes de empezar con la película quiero aclarar que hace años se hizo un cortometraje llamado Bird Boy, que sirve para darle un pequeño trasfondo, así que ya puestos lo voy a incluir en la reseña. Empezamos con una familia de ratones cuya hija se llama Dinky. Un día su padre la acompaña hasta la escuela y por el camino se encuentran con Bird Boy, que es un chico pájaro que no sabe volar ni tampoco hablar, pero a ella le cae bien. En un punto del camino el padre se va a trabajar a la fábrica, pero antes de entrar las instalaciones explotan y mueren todos, creando un hongo nuclear que destroza casi la totalidad de la isla. Tiempo después los habitantes tratan de asimilar el desastre, con todo el ecosistema reventado y los cementerios hasta arriba de tumbas. Dinky ya creció un poco y ahora fuma tabaco. Entonces aparece un tipo con una capucha de animal diciendo que es su padre, y de hecho sabe cosas de ella. Además tiene un perro con una máscara de cuero que yo diría que es sadomasoquista, pero la verdad es que no estoy seguro y tampoco llegué a entender el porqué en ningún momento. En cuanto a Bird Boy, la vida lo trató mucho peor, porque ahora es un drogadicto y la policía de la isla le intenta dar caza porque creen que es una lacra de la sociedad, al igual que su padre cuando todavía estaba vivo. Actualmente todo el mundo le tiene miedo excepto Dinky, pero por algún motivo él se automargina bastante. Mientras deambulaba por el bosque se encuentra con un pájaro herido y este le pide que lo mate, porque estaba sufriendo. No sé si por la toxicidad de la isla o por alguna herida, pero el caso es que Bird Boy obedece y más tarde lo entierra junto con otras muchas tumbas, entre las cuales está la de su padre. Finalmente Dinky lo va a ver y después de mostrarnos la decadencia de aquel lugar, le pregunta si se la llevará consigo cuando aprenda a volar. Y aquí se termina el cortometraje. Bien, así de primeras es muy confuso, pero está bien para meternos en contexto. Ya sabemos qué le pasó a la isla y quiénes son los personajes principales. Ahora vamos con la película. Empezamos con unas voces narrando un lema. Se hacen llamar los niños olvidados y dicen que no tienen padres y viven de la basura. Ahora tenemos un pequeño resumen donde repiten lo de la explosión de la fábrica y enseguida nos ubicamos con unos hermanos ratones que están recogiendo basura en una región de la isla. Se dedican a buscar cobre para sobrevivir y en un momento dado el hermano pequeño le pregunta por Bird Boy y el faro, a lo que el mayor le responde que esa zona está prohibida y que Bird Boy está muerto. Sin embargo, en la siguiente escena lo podemos ver entrando precisamente en ese faro y siendo atacado por unas criaturas extrañas. Entonces se despierta en un nido y se toma una píldora para poder volar. Bueno, para aclarar un poco las ideas os adelanto que la escena del faro sucederá más tarde. No sé si era un flash forward o una pesadilla premonitoria, pero el caso es que todavía no sucedió. Bird Boy se motiva demasiado al volar y acaba petando contra el suelo, haciéndose bastante daño. Además, su conciencia lo carcome por dentro de muchas maneras, tanto por el rechazo de sus vecinos como por la mala fama de su padre. En cuanto a Dinky, se despierta de la cama y revienta su despertador, que parece tener algún tipo de conciencia propia. Una vez en la cocina, su padrastro le echa una bronca, pero no solo por lo del reloj, sino también por sus malas notas y porque roba sus pastillas de la felicidad, que son algún tipo de calmante que se toman todos, supongo que para asimilar la tragedia de la fábrica. Por lo que se puede ver, los padres son bastante religiosos y le preguntan si se droga, lo cual los deja como unos hipócritas, porque hace un momento se quejaban de que les robaban las píldoras. En fin, después de una charla bastante rara en la que intentan parecer una familia normal, Dinky se va a la escuela, pero esta vez con intención de no volver nunca. Por el camino unos perros le hacen bullying a un zorro, entonces una coneja llamada Sandra le echa una mano, y por lo que podemos ver todo el mundo le tiene miedo porque escucha voces que le piden que haga cosas malas, o sea, que es esquizofrénica básicamente. Mientras tanto, en la casa de Dinky su padrastro le hace unas piernas al despertador para que se vaya a tomar viento cuando quiera, y una vez más con ella se va a ver a Bird Boy, pero este no quiere aparecer y al final ella se va con los otros dos, que la estaban esperando en una casa árbol. La idea que tienen es la de ahorrar dinero para fugarse todos de la isla, pero malamente son capaces de acumular una cantidad razonable. Por cierto, las pastillas de la felicidad que robó Dinky eran para Bird Boy. Además, también le dejó una nota en la que le pide que se vaya con ellos. El chico pájaro la lee mientras tose sangre por la caída de antes y luego planta una bellota dorada en el suelo. Y ahora nos presentan a otro personaje importante, que es un cerdo pescador llamado Zacarías. El negocio está que se viene abajo por culpa de la contaminación, entonces no le queda más remedio que ganarse la vida como narcotraficante. Y adivinad quién es su mejor cliente. Efectivamente, Bird Boy. Zacarías odia tratar con él, pero no le queda otra. Después de venderle una droga muy potente, se la toma toda de golpe y le da la mala, porque empieza a tener unas alucinaciones muy fuertes. Mientras tanto, la policía lo busca por toda la isla porque creen que vende droga. Entonces se dedican a matar a los pájaros porque estos pueden comunicarse con Bird Boy y avisarle para que escape. Además, también quieren talar el bosque porque le sirve de escondrijo. El jefe de policía le explica a su socio que el padre de Bird Boy se llamaba Birdman y era alfarero de la isla, pero lo tuvieron que matar porque después del accidente perdió su trabajo y se dedicó a repartir drogas, que en realidad eran las mismas bellotas doradas de antes. Y esto tengo
tengo que decir que es un error de continuidad bastante grave, porque en el cortometraje de antes vimos que cuando Bird Boy era un niño ya no tenía padre, y la fábrica todavía funcionaba. Sin embargo, en este flashback dicen que cuando todo se fue a la mierda, todavía era un bebé. No sé si esto fue porque omitieron el cortometraje o porque lo modificaron, pero así de primeras me parece bastante descuidado. No creo que costase tanto mantener la fidelidad de los sucesos. Después de todo, tampoco es que nos hayan contado mucho del pasado de Bird Boy. ¿Qué más da que fuese un niño cuando se quedó huérfano? Esto lo único que hace es confundir a la gente que miró primero el cortometraje. De nuevo con Zacarías regresa a su casa. El chaval está ahorrando dinero para irse de la isla, pero por el momento no puede hacerlo porque tiene que cuidar de su madre enferma. Por cierto, al igual que el despertador, la hucha también puede hablar. Cuando va a ver a su madre le sale una araña de la nariz y le pide droga. Mientras tanto, Dinky y los demás fueron a su casa a robarle porque sabían que tenía mucho dinero acumulado. La araña se vuelve cada vez más grande, entonces se entera de que les están robando y se va a por ellos. Dinky y los otros consiguen escapar a tiempo, entonces la araña se enfada con Zacarías y empieza a putearlo llamándole inútil, fracasado, youtuber y un montón de lindezas. Sin embargo, se está haciendo cada vez más pequeña y al final el cerdo la mata con la escoba porque ya le tocó demasiado la moral, y supongo que gracias a esto curó a su madre de la enfermedad que tenía. Volviendo con el despertador, se pone a ver el mar y de repente aparece el perro que da mal rollo y lo muerde hasta tirarlo al agua, así de gratis. Una vez más con Bird Boy se despierta justo a tiempo porque la policía empieza a dispararle. Medio minuto más y era fiambre. Mientras se esconde en el barco de Zacarías, libera al loro enjaulado y escapa volando, pero le disparan y se cae en medio del bosque, y aunque está bastante mal herido consiguió sobrevivir. Muy a duras penas logra llegar hasta un escondite en el que hay una especie de oasis, con un lago, vegetación y un árbol enorme. Sin embargo se cae al agua por el agotamiento y unas luciérnagas acuden en su ayuda, aunque de primeras parecía que le estaban mordiendo, pero más tarde vemos que no. Regresando con los ratones hermanos se encuentran el despertador en la otra punta de la isla, pero otros dos que son muy parecidos pero de color gris les dicen que es su territorio. Entonces después de discutir los mayores empiezan a pelear, y aunque los pequeños se ve que no quieren, no les queda más remedio y luchan entre sí. El resultado final fue bastante dispar porque el ratón grande mató al gris, pero el pequeño murió a manos del otro, quedando uno de cada bando. Sin embargo, el grande, más que estar enfadado, está triste por perder a su hermano pequeño. Mientras tanto, Bird Boy se recuperó de sus heridas y se dedica a cuidar de una familia de pájaros, pero una que ya estaba muy mayor le dice que llegó su hora y que no debería preocuparse tanto por ellos, sino también por sí mismo, porque tiene unos demonios en su interior y se está echando a perder con tanta mierda que se mete. Al final el pájaro se muere y de su boca sale una luciérnaga. Además podemos ver que ese árbol tiene las mismas bellotas doradas que tanto nos mostraron. Más tarde se va a enterrar al pájaro al mismo cementerio de antes y recuerda su pasado con Dinky, de cuando eran pareja. Lo que pasa es que se metió en las drogas y al final se arruinó todo. Entonces, volviendo a la realidad, tira todas las píldoras que tenía y se dirige al faro. Una vez más con Dinky llegan a la zona industrial, que es básicamente el basurero, y ahí le piden indicaciones a un ratón manco que tiene aspecto demacrado. Al igual que los demás, se gana la vida buscando cobre, pero en el pasado tuvo sueños y una vida normal, pero de eso ya hace mucho tiempo. Volviendo con Bird Boy se mete en el faro y tenemos la misma escena de antes, con la diferencia de que ahora podemos ver cómo continúa, pero aparte de unas cuantas visiones no hay mucho más. Cuando Dinky y los demás llegan a su objetivo, el ratón que los guió se pone un poco violento exigiéndoles dinero, pero cuando le pagan se nota que no disfruta con su estilo de vida y que en realidad está muy arrepentido. Y aquí hay un pequeño error, porque cuando hablaba con los muchachos se ve que tiene el carro con cobre al lado, pero luego se va sin él, y teniendo en cuenta lo valioso que es, pues no creo que quiera dejárselo atrás. Dinky y los otros querían ir al hangar 27, que es el lugar donde trabaja Klaus, un contrabandista que tiene un poco de todo. La intención es comprar una balsa y escapar de la isla, pero no tienen presupuesto suficiente y se tienen que conformar con un flotador parlante, que les cuenta un poco su vida pasada. El problema es que al salir de ahí unos ratones adictos al pegamento les tienden una emboscada y rompen la hucha. Después se los llevan a su poblado para ser juzgados, donde su líder, que es un ratón más grande y ciego, los acusa de ladrones, y cuando le preguntan quiénes son, afirma que son los niños olvidados. Entonces todos se ponen a recitar el lema del principio de la película. El loro del barco, que lo vio todo, se va al faro para avisar a Bird Boy. Entonces, al ver que Dinky está en peligro, se convierte en un monstruo y se va volando al vertedero para matarlos a todos. Además, ahora lanza fuego por la boca y es casi invencible. Después del conflicto, Dinky y los demás sobrevivieron, pero los niños olvidados fueron diezmados. Cuando la ratona se reencuentra con Bird Boy, trata de tranquilizarlo porque todavía estaba medio convertido en monstruo. Y cuando ya está todo en calma, se suben al pato hinchable y Bird Boy se va volando con ellos. Sin embargo, hay una tormenta criminal y se hunden. Y para colmo, a Bird Boy le pegan un tiro y también se cae al agua.
Al poco rato Zacarías los encuentra y se da a entender que consigue salvarlos, porque en la siguiente escena vemos a Dinky regresar a su casa muy mojada y recibiendo una bronca de sus padres. Al final de todo, los personajes no tienen más remedio que aceptar que van a vivir en esa isla durante toda la vida, pese a que para ellos no es más que una prisión. Zacarías pesca a Bird Boy por accidente, pero ya está muerto y sale una luciérnaga de su boca, igual que con los otros pájaros. Poco después, un enjambre de luciérnagas va a casa de Dinky y la guían hasta la guarida donde está el oasis. Y se termina la película, pudiendo ver en los créditos cómo los pájaros esparcen las bellotas por la isla. Bien, con esta película tengo sentimientos encontrados. Hay cosas que me gustaron bastante y cosas que no. Empezando por lo bueno está la banda sonora de los créditos, que está muy bien, y también la temática adulta, porque sí, será de dibujos animados, pero esto lo ve un niño y se queda traumatizado. Y eso es algo que me gusta, no lo de traumatizar niños, sino lo de poder disfrutar de historias adultas sin necesidad de que sean películas de gran presupuesto. Del mismo modo, la crítica social es muy notable. Está claro que todo esto es una puya bastante dura hacia el consumo de drogas y la contaminación. Los personajes pasaron de tener una isla bonita a un pedazo de roca lleno de basura, y eso es deprimente porque nos puede pasar lo mismo a nosotros. Esta clase de mensajes siempre es bueno que lleguen a la gente, ya que poco a poco se lo vas metiendo en la conciencia a las nuevas generaciones para que no cometan los mismos errores que las pasadas. Es solo cuestión de insistir. En general, Psiconautas me pareció una buena película. Es muy extraña y perturbadora, para qué negarlo, pero el aspecto artístico, los animales antropomórficos, la banda sonora, el doblaje y muchos de sus mensajes hacen que la considere una buena obra. Sin embargo, creo que está infravalorada y a la vez sobrevalorada. Y os explico a qué me refiero con esto. La parte infravalorada es muy obvia. Esta película pasó totalmente desapercibida y sinceramente creo que se merece que la gente le dé una oportunidad. Muchos ni siquiera saben que existe, y este tipo de cine debería tener más repercusión en el sector. No es perfecta, pero es un buen comienzo para ir puliendo la fórmula y obtener buenas historias sin tener que recurrir a un presupuesto multimillonario. Y ahora viene la parte sobrevalorada. Cuando terminé la película me puse a buscar opiniones ajenas para contrastar las mías, porque hubo muchas cosas que me dejaron dudas y quería saber cómo la habían interpretado los demás. Y para las pocas opiniones que conseguí encontrar, todas eran una columpiada monumental. Que si obra maestra, que si la película perfecta, que si la crítica social más elaborada del cine. A ver, señores, la película está muy bien, pero tampoco es la segunda llegada de Cristo. Tiene cosas muy buenas, pero también tiene errores. Por ejemplo, el que os comenté antes sobre la incoherencia con la edad de Bird Boy, que en el cortometraje era un niño antes de la explosión y en la película es un bebé después de esta, y se supone que ambas obras están conectadas. Lo de que Bird Boy se convierta en un monstruo escupefuego cuando su novia está en peligro fue conveniente a más no poder. Vale que la película es muy abstracta en general, pero no tiene mucho sentido que se la pase escapando todo el tiempo mientras está medio muerto y que de repente los supuestos demonios internos le den superpoderes. En teoría, todas las visiones eran fruto del consumo de sustancias y los traumas de Bird Boy, ya sea por la marginación, la decadencia de la isla, ser huérfano y toda la mierda que le pasó a lo largo de su vida. Te pasas toda la película criticando el consumo de drogas y ahora resulta que gracias a ella salvó a su novia y consiguió poderes. Me parece bastante contradictorio y en parte estropea el mensaje que nos querían transmitir. No sé, me pareció muy sacado de la manga lo de la transformación. Otra cosa que no terminó de cuajar fue el exceso de crítica social. Tal y como dije antes, el mensaje de que las drogas son malas y que debemos cuidar el planeta está muy bien logrado, ya que la totalidad de la película gira en torno a sus consecuencias. Pero luego hay un montón de mini críticas que carecen de profundidad y parece que son piedras lanzadas al aire porque sí, como por ejemplo el cristianismo fanático, que solo se muestra un par de minutos al principio, el bullying, que consiste en una escena de 15 segundos y ya no se vuelve a mencionar, el contrabando, que es más de lo mismo, la brutalidad policial, que está un poco porque sí, la deforestación, que tenía potencial para ser un pilar importante de la trama y casi no se le hace hincapié, y bueno, un largo etcétera. Después de haber visto una crítica tan buena hacia ciertos temas, todas estas que os mencioné se quedan muy escuetas. Ya sé que la película es corta, de hecho dura 1 hora y cuarto solo, pero precisamente, si tienes poco tiempo, es mejor que se lo dediques a menos aspectos y los desarrolles de la mejor manera que puedas, antes que intentar tocar todos los temas polémicos del mundo y apenas darle unos pocos segundos en escena. Es como la esquizofrenia de Sandra, que hace acto de presencia 2 veces en toda la película y al final se queda en nada. Parece que quisieron poner un personaje con problemas mentales solo por llamar la atención, pero no tiene ningún desarrollo. Y antes de terminar quiero comentar algo que no me gustó demasiado, y es que la trama tiene muchísimos vacíos argumentales y cosas sin resolver. Y mira que a mí me gustan mucho las historias que dejan a la interpretación, pero una cosa es intuir algún detalle y otra que la mayor parte de la peli no sepas a cuento de qué viene. El contexto es excesivamente caótico, y os lo dice alguien que vio Evangelion, pero la diferencia es que Psiconautas dura 1 hora y cuarto, mientras que Evangelion es una serie con 26 capítulos, una película de 1 hora y media y 4 nuevas películas que están rehaciendo
siguiendo la trama para explicar mejor los detalles. Con Evangelion hay muchas cosas a interpretar, pero si prestas atención a todos sus capítulos se puede llegar a entender. Es difícil, pero no imposible. Con Psiconautas, en cambio, no. Sé que existe una novela gráfica, y la verdad es que tengo ganas de leerla, pero por el momento esto es todo lo que tengo, y hay muchos puntos que son imposibles de comprender a menos que te pongas a inventar cosas. Pero claro, yo no soy Thomas Edison. Cuando miro una película quiero entenderla, o por lo menos que me dejen un camino claro para saber por dónde van los tiros, pero la cuestión es que aquí no sucede. Por ejemplo, ¿por qué el padrastro de Dinky es un humano con una capucha de animal? ¿Por qué cuando mataron a Birdman siguieron pensando que las bellotas eran droga? ¿Y por qué el propio Birdman no dijo nada? Es decir, no tiene sentido que intentes repoblar la flora de la isla y lo hagas escondidas, como si fuese un delito. Si hubieses hablado con el pueblo ya estaría todo solucionado. ¿Por qué el pato y la hucha tienen una especie de rivalidad? Es completamente gratuito y no se vuelve a mencionar jamás. ¿Por qué algunos objetos pueden hablar? ¿De dónde salió un oasis con bellotas mágicas? ¿Por qué el puto perro tiene una máscara sadomasoquista? Es que a veces parece que quieren poner cosas raras porque sí, para que la gente las mire y diga, ¿pero esto qué coño es? Y no estaría mal si no fuera porque el desarrollo de la mayoría de esos aspectos es nulo. Si no le das trasfondo no sirve de nada. El punto fuerte de Psiconautas es el contexto, porque la historia es bastante simplona, siendo sinceros. Unos niños quieren escapar de una isla y fracasan, y a su vez Beard Boy es un drogadicto que se redime y al final muere. Ya está, la película es eso. Pero claro, luego están todos los mensajes internos, la crítica social, el trasfondo de la isla, sus personajes... Todo eso es lo que hace que considere Psiconautas como una buena película, pero tal y como dije antes tiene bastantes problemas, especialmente con la falta de desarrollo. Sandra, Zacarías y el ratón manco daban para muchísimo más. Los hermanos ratón parece que solo salen en la película para ver cómo se matan con los otros dos. Y bueno, lo de los niños olvidados ya me pareció terrible. Su nombre sale en el título de la película y apenas aparecen 1 minuto y medio antes de que Beard Boy los masacre a todos. ¿Por qué su nombre sale en el título si casi no tienen relevancia en la historia? En fin, tal y como dije antes, soy consciente de que la peli dura muy poco, y supongo que no se podría hacer mucho más, pero repito, si no tienes suficientes recursos, limita el contenido y desarróllalo bien. No intentes abarcar tantísimas cosas si sabes que no las puedes terminar. Conclusión final. Psiconautas es una película buena, casi rozando el notable, pero no es una obra maestra ni mucho menos. La historia la hizo un gallego, pero no por ello voy a tener favoritismos. Me gustó mucho el mensaje de cuidar la tierra y los animales, ya que el ser humano los tiene bastante puteados, y eso lo representaron muy bien. Y en cuanto al peligro de las drogas, pues más de lo mismo. Después de ver esto es imposible tener ganas de meterse esas mierdas en el cuerpo. El final es bastante triste, pero también creíble. En la vida las cosas no siempre salen bien, pero por lo menos hay que intentarlo. El aspecto gráfico es muy peculiar, y como último dato creo que el doblaje lo clavaron. Recomiendo que la veáis en castellano porque de verdad vale la pena. La mayor pega que le puedo poner es el poco desarrollo de algunos aspectos y las cosas raras porque sí. Quisieron abarcar más de lo que podían y al final te quedas con un amasijo de ideas muy poco claras. Aún así es una película que recomiendo. No es una maravilla, pero está bien. Psiconautas merece ser vista por muchísima más gente, y ya de paso que se saquen teorías e hipótesis sobre su contexto. Estoy seguro de que la novela gráfica resuelve muchas cosas, y ojalá que en un futuro surjan más proyectos del estilo para que poco a poco se vaya puliendo la fórmula. Por el momento es un buen comienzo, pero todavía queda un largo camino por delante.